Hola, en este video continúo con el tema de los árboles binarios. Antes que nada, ¿qué es un árbol? Un árbol es un conjunto de elementos en donde cada uno de esos elementos es conocido como nodo. Aquí vamos a ver árboles binarios. Los árboles binarios son una estructura de datos jerárquica. ¿Por qué jerárquica? Porque si nos vamos aquí a la imagen, esto que está aquí es un árbol binario. Es binario porque un nodo no puede tener más de dos hijos. Y es jerárquica porque podemos ver que está por niveles. En el nivel primero, al cual se le conoce como nivel cero, está el nodo raíz. El nodo raíz es el nodo donde comienza la jerarquía, es decir, el nodo raíz es 2. Está en el primer nivel, a lo cual se le conoce como nivel cero. En el siguiente nivel están los hijos del nodo raíz, es decir, los hijos del nodo 2. Un hijo izquierdo que es 7 y un hijo derecho que es 5. Vemos que solamente tiene dos hijos, no puede tener más de dos hijos porque es un árbol binario. Entonces, es jerárquico porque vemos aquí en el nivel cero está el nodo raíz que es 2. En el siguiente nivel están los hijos del nodo 2, que son 7 y 5. A su vez, los hijos del nodo 2 tienen a sus propios hijos. Por ejemplo, el nodo 7 tiene un hijo izquierdo, que es 12, y un hijo derecho, que es 6. Y el nodo 5 solamente tiene un hijo. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que un nodo tenga dos hijos. Un nodo puede tener un hijo izquierdo o un hijo derecho, pero no puede tener más de dos hijos. Pero también puede tener cero hijos, uno o dos hijos. Es decir, el máximo de hijos que puede tener son dos, pero también puede tener cero hijos o puede tener un hijo. A los hijos también se los conoce como subárboles, así que, volviendo a la imagen, en el nodo 2 vemos que hay un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. A un nodo que no tiene hijos se le conoce como hoja, por lo tanto, los nodos que son hojas aquí son 12, 5, 11 y 4. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. A los nodos que no tienen hijos, además de llamárseles hoja, también se les conoce como nodos externos. Pero, ¿cuáles son los usos de los árboles binarios? Uno de los usos más comunes que tienen los árboles binarios son para la búsqueda. Además tienen muchos usos para representar jerarquías y clasificaciones, también para tomar decisiones con dos opciones. Las estructuras de datos, sabemos que los árboles binarios son una estructura de datos. Las estructuras de datos tienen demasiada utilidad en la informática. Se pueden utilizar para los videojuegos, para la inteligencia artificial, para la búsqueda de caminos y una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son los usos de los árboles binarios? Con los árboles binarios podemos ordenar la información, podemos organizar esos datos y una vez organizados va a ser más fácil la manipulación. Pero poco a poco iremos viendo cuáles son los usos. Aquí podemos ver que hay dos ejemplos de árboles binarios, pero hay una diferencia. Aunque estos dos árboles tienen la misma información, tienen una ligera diferencia. Son distintos por la disposición de sus subárboles. Es decir, por ejemplo, aquí el nodo A tiene un subárbol izquierdo y ese subárbol izquierdo es B. Y aquí el nodo A tiene un subárbol derecho. O sea, tienen la misma información, pero son distintos por la disposición de sus subárboles. Es decir, los subárboles son los hijos. En este caso, el nodo A, que es el nodo raíz, solamente tiene un hijo izquierdo, que es el subárbol izquierdo. Y a su vez, el nodo B, que es hijo del nodo A, tiene un subárbol derecho. Y aquí el nodo A tiene un subárbol derecho y a su vez el nodo B tiene un subárbol derecho. Lo que vamos a ver mucho son los recorridos de los árboles binarios. Recorrer un árbol significa visitar los nodos de ese árbol de manera sistemática, de tal manera que todos sus nodos van a ser visitados una sola vez. Y vamos a ver estos tres tipos de recorridos: preorden, postorden e inorden. Vamos a comenzar con preorden. ¿Cómo funciona el recorrido preorden? Bueno, primero vamos a comenzar por la raíz. La raíz. ¿Cuál es la raíz? Si nos vamos con este que está aquí, ejercicio, vemos que la raíz viene siendo A. Es el nodo que no tiene padre.
Entonces, como primero es la raíz, vamos a poner a la raíz que es a. Después de eso, el siguiente paso es recorrer el subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo viene siendo el hijo izquierdo de a, es decir, el hijo izquierdo del nodo raíz. Entonces ponemos a b. Y después dice que nos vayamos por el subárbol derecho. Pero, como vemos aquí que b tiene dos hijos, por lo tanto, vamos ahora a irnos por el hijo izquierdo, es decir, por el subárbol izquierdo de b. Es necesario poner una poquita de atención porque quizás sea un poquito confuso al inicio. Como les digo, primero se examina la raíz y es a. Ponemos a. Después de eso recorremos el subárbol izquierdo. Entonces, el subárbol izquierdo de a es b. Entonces pusimos a b. Después de eso, como ahora nos encontramos en B, a su vez vamos a necesitar recorrer el subárbol izquierdo de B. Entonces, el subárbol izquierdo de B viene siendo D. Ponemos aquí a D. Y después de haber recorrido el subárbol izquierdo de B, nos pasamos por el subárbol derecho de B, y ese es E. Ya que recorrimos los dos hijos de B, vemos que ni D ni E tienen hijos. Por lo tanto, ya recorrimos toda esta parte que está aquí. Esto se encuentra en el subárbol izquierdo de A, es decir, el subárbol izquierdo de A fue B, pero a la vez, al haber recorrido a B, tuvimos que haber recorrido a sus dos hijos, D y E, y una vez que ya hicimos todo esto, nos pasamos por el derecho de A, que es E. ¿Por qué? Porque aquí dice que primero es la raíz, y eso es A, después el subárbol izquierdo, y eso es B. Pero no nos podemos quedar nomás con esto y pasarnos aquí, no. Cuando llegamos a este, a su vez tenemos que recorrer al subárbol izquierdo de ese nodo y después a su subárbol derecho. Y una vez esto ya nos podemos pasar al siguiente paso que es el subárbol derecho. Entonces nos pasamos al subárbol derecho de A, que es C. Una vez que ya estamos en C, volvemos al paso de recorrer el subárbol izquierdo de C, y ese es F. Y después de haber recorrido el izquierdo nos pasamos al derecho, y eso es G. Y una vez esto ya hemos recorrido todo el árbol. Quedó como A, B, T, E, C, F, G. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio. En preorden vemos que A también se encuentra en la raíz, por lo tanto ponemos A primero, y después dice que recorremos el subárbol izquierdo. ¿Cuál es el subárbol izquierdo de A? Ese es B. Dice que después el subárbol derecho, pero como estamos ahora en B, que es el subárbol izquierdo de A su vez tenemos que recorrer los hijos de B. Y los hijos de B, como dice aquí, primero es el izquierdo y después el derecho. Entonces, el hijo izquierdo de B es D. Lo ponemos aquí. Pero a su vez tenemos que recorrer los hijos de D. Y D tiene un solo hijo y ese es G. Entonces, tiene un hijo izquierdo, un subárbol izquierdo y ese es G. Entonces, nos pasamos con G. Después de esto ya recorrimos al hijo de D. Entonces, después de eso, que ya estuvimos en la parte izquierda de B, nos pasamos al subárbol derecho de B, y ese es E. Pero E a su vez tiene hijos. Entonces, primero comenzamos con su hijo izquierdo, subárbol izquierdo, y ese es H. Después de haber recorrido a H, nos vamos por el derecho, que es I. Ahora ya recorrimos a los dos hijos de B, que es D y E. Ahora nos vamos por el otro hijo de A, que es C. Entonces, después de eso, es C, es el subárbol derecho de A. Y después de estar en C, vemos que C no tiene un hijo izquierdo, por lo tanto no lo vamos a poner. Nos vamos a pasar directamente con el hijo derecho de C, y ese es F. F tiene un hijo izquierdo, entonces lo ponemos. Y J no tiene hijo izquierdo, por lo tanto nos tenemos que pasar al hijo derecho, que es K. Entonces, este es el recorrido en preorden. En el siguiente video voy a hacer más ejercicios. Cualquier duda que tengan me preguntan. Vamos a hacer más ejercicios para que quede bien claro. Entonces, nos vemos.